Ahí está, grabando. Bueno, buenos días a todos los que acaban de llegar y a los que ya estaban. Les cuento que hoy vamos a ver cómo resolver triángulos no rectángulos. Es decir, resolver, ya se acuerdan ustedes lo que era, poder determinar el valor de todos los ángulos, de todos los lados de esos triángulos, poder calcular también la superficie y el perímetro, ¿sí? En este caso, el ejemplo son cerchas, ¿no es cierto?, que son muy utilizadas en estos techos de madera. Esto obviamente lo saqué de internet y me pareció bastante interesante, a pesar de que todavía falta para que vean esto, pero que vayan más o menos manejando el lenguaje, ¿sí? El cordón inferior de la cercha, cuál es el máximo de separación aconsejado de 50 centímetros. Fíjense cómo se arman estos triángulos dentro de la cercha. Acá tenemos un triángulo que obviamente no es rectángulo, pero se puede separar en dos. Y fíjense cómo se van distribuyendo las cargas con estas barras diagonales, ¿sí? Y cómo cada una de estas va formando triángulos rectángulos. Esto es muy utilizado, no solamente en madera, sino también se usa muchísimo con Metal. metal, barras metálicas. Fíjense acá los refuerzos que se han colocado metálicos para poder, en estos puntos donde la tensión es muy grande, en la unión. Y como acá no, eso es a lo que yo me estaba refiriendo, ¿no? Es bastante complejo que uno confíe tanto, yo no soy tan confiada. Bueno, recuerden que para resolver un triángulo, sea rectángulo o no, se necesita conocer al menos tres datos del mismo y uno por lo menos debe ser el valor de un lado. Esto que les digo, que se los voy a repetir muchas veces, es sumamente importante porque con tres ángulos yo no resuelvo nada de nada. Necesito por lo menos conocer un valor lineal, se dice, de un lado, mínimamente. Bueno, ¿se acuerdan? Habíamos visto una clasificación anteriormente del triángulo, cómo se clasificaba según sus lados, según sus ángulos. Los triángulos no rectángulos se llaman generalmente, a todos se les llama oblicuángulos. Yo acá hice una discriminación entre acutángulos y oblicuángulos. Los acutángulos tienen todos sus ángulos menores de 90 grados. Fíjense acá, esto está dibujado con un aplicativo que se llama GeoGebra, donde ustedes pueden ver claramente los distintos tipos de triángulos que se generan cuando sus ángulos interiores son todos menores de 90 grados. Pueden ser triángulo equilátero, pueden ser triángulo escaleno, puede ser triángulo isósceles. Acá están todas las medidas de los lados, son medidas tomadas perfectas, ¿no? Porque el programa no lo hace así nomás. Los oblicuángulos siempre tienen un ángulo mayor de 90 grados. Pueden ser escalenos y también pueden ser isósceles. ¿Ven? Acá se ve claramente. Acuérdense que el escaleno tiene tres lados desiguales, el isósceles dos iguales y uno desigual, y el equilátero que tiene sus tres lados iguales y que cada uno de sus ángulos interiores mide 60 grados. Bueno, funciones trigonométricas tachadas, porque para resolver triángulos oblicuángulos podemos usar teoremas del seno y del coseno, pero no puedo usar funciones trigonométricas. Están vedadas. A veces, recuerden que oblicuángulos abarca acutángulo y oblicuángulo, ¿no? A veces se puede descomponer el triángulo en dos triángulos rectángulos y utilizar las funciones trigonométricas, como en este caso, por ejemplo, donde el triángulo base del que yo partí era un triángulo isósceles. Entonces, si yo dibujo la altura de este triángulo, puedo partirlo en dos triángulos rectángulos congruentes. Esto ocurre siempre, más que generalmente, cuando el triángulo es isósceles. Muy pocas veces, si yo ya conozco el valor de la altura, podría dividir otro tipo de triángulo.
Muy bien. Acá hay un problema que dice que tengo que calcular la altura h y los ángulos alfa y beta en el triángulo isósceles de la figura. ¿Cómo sé que es isósceles? Porque los datos me lo dicen. Yo no puedo presuponer nada. Es decir, si yo tengo dudas sobre si un triángulo es o no es isósceles, tengo que partir de la base de que no lo es. Si los datos me lo corroboran, entonces sí digo, este triángulo es isósceles. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Fíjense, aquí evidentemente he dividido en dos triángulos rectángulos para poder trabajar y digo que el ángulo alfa es el arcoseno del cateto opuesto sobre hipotenusa. Fíjense aquí, si yo tengo solo este triángulo, este es el cateto opuesto y esta es la hipotenusa. Entonces, alfa será el arcoseno de cateto opuesto, que vale 3 metros, sobre la hipotenusa, que vale 5,83 metros. Finalmente, me gustaría que lo hicieran ustedes para corroborar que yo no me equivoqué, eh, aunque en realidad este cálculo lo hizo un ingeniero, son 30 grados 58 minutos, 9,73 segundos. Y expresado de forma incompleja, 30,96, 93, 69, 44 grados. Ahí se coló una comita más que no tiene nada que ver. Acá estamos en un punto importante. Los ángulos y las funciones trigonométricas nunca, nunca, jamás se redondean. Nunca. Porque eso conduce a errores tremendos. Entonces, es imposible de redondear. Y les explico ahora el por qué. Fíjense, si a mí se me ocurre redondear, porque digo, ah, bueno, total, un poco más, un poco menos. Imagínense esto, que yo prolongase los lados de este triángulo, ¿cierto? Los prolongo. Y que yo el ángulo lo redondeé, porque dije, bueno, total, no importa, le voy a dar 30 grados y me voy a olvidar de esta parte, porque total, ¿qué importa? No interesaría demasiado, no me voy a poner tan rígido. A medida que yo me voy alejando, fíjense estos 3 metros como van creciendo. ¿Los ven? ¿Ven que crecen? Eso significa que si yo estoy diseñando y acá hay el límite, por ejemplo, de mi terreno o lo que fuere, ¿eh? Yo me voy a ir metiendo sutilmente, a lo mejor, en terreno que no me corresponde. Hay que ser muy cauto. Para hacerlo más claro, este es el límite de mi terreno. ¿Se entiende lo que les digo? No se redondean ni ángulos, ni funciones trigonométricas, perdón, nunca. Muy bien. Dichas estas palabras, vamos a seguir. Vamos a tratar de sacar la pluma. Ahora no quiere. Bueno, por lógica, si yo sé que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es de 180 grados y ya conozco el valor de alfa, sé que este mide 90 grados, beta, consecuencia, va a ser 180 grados menos 90 grados más el ángulo que acabo de calcular, que es alfa. El resultado va a ser 59 grados, 1 minuto, 50,27 segundos. Perfecto. Hasta acá he calculado dos ángulos, alfa y beta, que era lo que me estaban pidiendo. Pero también me piden h, me piden la altura. ¿Cómo calcularían ustedes la altura? Este es dato, ¿sí? Y este es dato. Y acabo de calcular beta y acabo de calcular alfa. ¿Qué harían ustedes? ¿Trabajamos con alfa y beta o trabajamos
con los datos de 5,83 y 3. Con los lados, profe. Perfecto. ¿Y qué aplicamos? Pitágoras. Pitágoras. ¿Y cuánto les da H? Sería 6,55. A ver. Acá lo calcularon. Uy, Que la hipotenusa está en 5,83, entonces el cateto siempre tiene que ser menor que la hipotenusa. A ver, vamos a pensar. ¿Mm? Exacto. Lo que dice el Inge es apliqué cierto. la fórmula incorrecta, ahí está. Sumé en vez de restar. No me di cuenta que era la Por hipotenusa. eso se los hice calcular. No fue por maldad, pero es porque siempre hacen lo mismo y 5,83 al cuadrado menos 3 al cuadrado, ¿qué les va a dar? Si yo saco la raíz de esto, les va a dar la altura. ¿Eh? Esto es Pitágoras, puro. Ahora sí, ¿cuánto da? 4,9988 redondeado a 5. Perfecto, perfecto. Vayan por donde vayan, tienen que llegar al mismo lugar. Quiero decir con esto que usando funciones trigonométricas, ustedes pueden usarlas y después chequear que lo hicieron bien utilizando, ¿qué cosa? Utilizando Pitágoras. ¿Sí? ¿Vamos? Y ya está resuelto este triángulo. Al menos en lo que a mí me pidieron. Que calcule la altura y los ángulos alfa y beta. ¿Estamos? Muy bien. Por eso les hice hacer esto. No fue maldad, sino para que tengan en claro, nunca, jamás, un cateto de un triángulo rectángulo puede ser más grande que la hipotenusa. No hay posibilidad de que eso ocurra. Nunca. Bueno, acá se hizo de muchas maneras. Las funciones trigonométricas estudiadas, seno, coseno, tangente, así como el teorema de Pitágoras, solo se pueden emplear en triángulos rectángulos. En cambio, lo que vamos a ver ahora, que son los teoremas del seno y del coseno, se pueden usar en cualquier tipo de triángulo, sea rectángulo, oblicuángulo, acutángulo, y que se les ocurra. Teoremas seno y coseno se usan en cualquier circunstancia. Teorema del seno. Este es el más fácil de los dos, digamos, entre el teorema del coseno y del seno, este es el más fácil. La pena es que no se puede aplicar siempre, es lo que sucede. ¿Qué es el teorema del seno? Es una proporción entre las longitudes de los lados de un triángulo y los senos de sus correspondientes ángulos opuestos. Traducción. El teorema del seno dice que el lado A es al seno del ángulo alfa, que acá salió como A, pero en realidad es alfa, es al seno del ángulo alfa, como, vamos a seguir la lógica que se empleó aquí, el lado B es al seno de beta, como el lado C es, se dice es, al seno de gamma. Como ustedes pueden ver, es una igualdad de tres miembros, que no se puede usar con los tres miembros juntos, sino que vamos a ir usando de a dos miembros, dependiendo de cuáles son mis datos y cuáles son mis incógnitas. Entonces, esto es el teorema del seno. En algunos lugares ustedes lo van a ver invertido. Es lo mismo, exactamente. Invertido quiere decir que en algunos lugares van a encontrar seno de alfa sobre A, seno de beta sobre B, seno de gamma sobre C. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Eso es para poder calcular más fácilmente los ángulos, los senos sería, ¿no? En el caso, esto sirve, fíjense, para encontrar valor de los lados y de los ángulos de los triángulos. Acá deberíamos aclarar cuando esos triángulos son no
rectángulos. No rectángulos. ¿Sí? En este caso es infalible. ¿Podemos usarlo para triángulos rectángulos? Sí, pero en el caso de los no rectángulos es absolutamente indispensable usar este tipo de teorema porque no hay otro que funcione. ¿Se entiende esto? Yo lo que les quería comentar, si se fijan lo que está remarcado en ese por rojo, por ejemplo, eso es una proporción, una igualdad entre dos razones. Fíjense que lo vimos a lo largo de todas las clases, siempre aparece. Entonces, ¿cómo se trabaja con eso? Igual que cualquier otra proporción. Tengo que tener de los 4 datos 3 y el otro ser mi incógnita. Puedo despejar A, puedo despejar B, puedo despejar seno de alfa o seno de beta. O si mi incógnita o mis datos están relacionados al lado C y al ángulo gamma, utilizo esa razón con alguna que conozca, ¿cierto? Siempre los voy tomando de a dos y de esos dos tengo que conocer 3 datos y uno que desconozco es el que despejo y obtengo el valor. Bien, eso. Ok. Acuérdense, producto de extremos igual a producto de medios, que es justamente como dice el Inge, la propiedad de la proporción. Esto es una proporción. Hoy no estoy muy ducha con el lapicingio, pero bueno, esto es una proporción. Eso que quede claro. Vamos a ir agregando cosas, me demoraré un poco más, pero bueno. Proporción. Listo. Bueno, fíjense acá, otra cercha, nos piden calcular la medida de la barra BC y los ángulos alfa y gamma. Acá están alfa aquí y gamma aquí. Sabiendo que el ángulo beta es de 46 grados. Un minuto, chicos. Alfa y gamma. Sabiendo que el ángulo beta es de 46 grados. Acá, dato. Yo les sugiero que hagan esto cuando están trabajando. Señalar a dónde está el dato, ¿no? La barra AC mide 2,6 metros y la barra AB mide 3,2 metros. Muy bien. Entonces yo tengo una medida, varias medidas lineales, esta barra y tengo este ángulo. ¿Qué es lo que me falta? Y bueno, me falta calcular lo que me están pidiendo, que es esta barra BC, ¿sí? Y vamos a ver cómo aplicar acá el teorema del seno. Fíjense, el teorema del seno me dice que este lado, BC, es al seno del ángulo opuesto, este es el ángulo que se le opone a, es al seno de alfa, como 2,6, que sería el lado AC, es al seno de beta, como 3,2 es al seno de gamma. ¿Es así? Eso dice el teorema del seno. ¿Estamos todos de acuerdo? Oh, ¿sí o no? Sí, sí. Okay. Sí, profe. Muy bien. Acá de lo que se trata es de ver qué tengo, qué me sirve y reemplazarlo en esta igualdad de 3 miembros. Acá yo ya hice los reemplazos, excepto acá en beta, que no puse 46 grados. Pero beta ya sabemos que vale 46 grados, ¿cierto? Ahí está. 46 grados vale beta. Fíjense, si yo tomo esta parte de la igualdad, me quedo medio renga porque voy a tener solamente 2 datos y 2 incógnitas. Si yo tomo esta parte de la igualdad, voy a tener 1, 2, 3 datos y una sola incógnita. Y acá podría yo resolver, ¿no es cierto? Acá ya tengo más chance. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decir que BC
evidentemente lo tengo que despejar, va a ser igual a 2,6 por el seno de alfa, ¿sí? He tomado estos dos miembros por el seno de alfa sobre el seno de beta. ¿Esto está bien? 2,6, seno de alfa pasa multiplicando y aquí me queda seno de beta dividido. ¿Se entiende el despeje? Sí, profe. Sí, Ok, profe. Sí. muy bien. Pero yo no conozco alfa, tampoco conozco BC. Entonces voy a tener que calcular gamma, ¿sí? Pero acá es fácil porque como les dije, tengo los datos que me hacen falta. Yo digo que 3,2 es al seno de gamma, como 2,6 es al seno de beta, que en definitiva son, como dijimos, 46 grados. Y que solo Dios sabrá por qué no lo reemplace a tiempo. Bueno, de ahí despejo el seno de gamma. Acá lo único que los puede llegar a matar, y les digo la verdad, es el temita este del despeje. Si ustedes recuerdan que en las proporciones el producto de los extremos es igual al producto de los medios, no van a tener mayores problemas. Despejo el seno de gamma y me va a dar este valor. El seno de gamma va a ser igual a que paso seno de gamma aquí multiplicando y me quedaría, este pasa dividiendo 3,2 por el seno de 46 grados sobre 2,6 y me va a dar que el seno de gamma tiene este valor, sin redondear nada, porque en cuantito yo redondee la función y quiera volver al ángulo, vuelvo a un ángulo que no es el real. ¿Qué hago? Arcoseno de ese valor y llego al valor del ángulo, en este caso de manera compleja. 62 grados, 17 minutos, 36,78 segundos. Entonces, una vez que ya tengo yo gamma, ya tengo beta, ¿cómo calculo alfa? ¿Alguna idea? ¿Cuánto suman alfa más beta más gamma? Siempre en un triángulo. 180. 180. Tal cual. Entonces, ¿cómo calculo alfa si ya conozco gamma y conozco beta? 180 menos la suma de Tal gamma y cual. beta. Exacto, usted lo dijo. Y ahí tengo yo el valor de alfa. Ahora sí, puedo dirigirme a esta parte de la igualdad porque ya conozco alfa, conozco beta, conozco este otro valor y puedo despejar BC. Vamos a ver. Como ya conozco el valor de alfa que he reemplazado aquí, ¿lo ven? Este es este. Conozco el valor de beta, que es 46 grados. Y este también es dato, y ya puedo despejar el valor BC, que es el que me estaban pidiendo. ¿Se entendió esto? Sí, Sí, profe. ¿Nadie quedó ahí colgado en la palmera que necesite volver atrás? No, ya por lo menos yo no, que soy ya muy frecuente así. Acá Profe, hola ¿sí? profe, yo. Disculpe, me acaba de volver el internet y hace rato no estaba en clase. Sí, Bueno, podría explicar ese ejercicio siquiera, desde atrás. este. Sí, ese ya, porque para volver desde un inicio creo que imposible. Y sí, te digo que sí, perdóname. ¿Por qué agarras el micrófono? Tú eres imbécil, ¿no? Esperen, ahora quiero recordar esto, la propiedad de la proporción. Esta clase está siendo grabada. Yo te propongo una cosa, yo voy a seguir con la clase, porque volver atrás es demorarlos a todos. Y cualquier cosa, al final, lo vemos juntos, si te parece, porque si no, tengo que demorar a ¿Estabas 50. muteado o no?
¿Puede ser? Sí, sí, profe. Adelante. Gracias. ¿Se entiende esto? Propiedad de la proporción. Esto es lo que estamos aplicando siempre. Producto de extremos es igual a producto de medios. Entonces esto les va a servir a ustedes para poder despejar siempre. ¿Se entiende? Ok. Perdón, Cris, acá había una pregunta de un alumno, te lo preguntó hace rato, pero dice, ¿en qué caso podría usarse en triángulos rectángulos? En todos los casos que se te Supongo que se ocurra. refiere al teorema del seno, sí. Exacto. En todos los casos que se te ocurra. Por ejemplo, si a vos se te ocurre, a ver, vos tenés un triángulo rectángulo, ¿sí? Ahí va. Vos ya conocés este ángulo porque lo sabés de memoria el ángulo, ¿cierto? Este mide 3 metros, por ejemplo. Conocés este ángulo y deberíamos conocer un dato más, porque esa es la idea. 30 grados. ¿Sí? Y este lado A quiero conocerlo. ¿Cómo aplico el teorema del seno acá? Y bueno, yo digo que A, aunque parezca loco, es al seno de 30, es así. Ay, Dios, me cuesta porque yo no. A es al seno de 30 como 3 metros es al seno de 90. ¿Cuánto vale el seno de 90? ¿Cuánto vale? ¿Alguien puede 1. calcular seno de 90? El seno de 90 vale 1. Yo, Por lo profe. tanto, A Dale, va a eso, ser calcule, igual calcule. a 3 por el seno de 30. ¿Estamos? El seno de 30 es 0, es 0,5. Claro, era la aplicación del teorema del seno para un triángulo rectángulo. Ahí lo tienen. Esto es. ¿Ven cómo se aplica? Se aplica como se aplicaría cualquiera. Lo que pasa es que, fíjense, acá choca con este ángulo. También podríamos haberlo tomado para cualquier lado y va a dar. Va a dar porque la lógica dice que ese teorema sirve para cualquier triángulo. ¿Lo ven clarito? Sí, profe. Sí, profe. La persona que estaba preguntando lo entendió. Bueno, esto es aparte. Yo lo voy a dejar grabado y lo voy a dejar grabado porque es importante que ustedes lo tengan. Total, lo estoy hablando y estoy diciendo que lo que acabo de hacer es la aplicación para un triángulo rectángulo, ¿no? Cualquiera. El que está en la clase va a saber de qué estamos hablando. Y el que no esté y lo vea después también, porque lo estoy explicando. Bueno, ahora viene este. Este es divino. Este teorema es hermoso. Pero, ¿saben por qué es hermoso? Porque este teorema es la extensión del teorema de Pitágoras. Es decir, el teorema de Pitágoras alargado un poquito. Si lo toman de esta forma se lo van a acordar. No hace falta que se lo acuerden porque lo tienen. Pero, ¿qué hace este teorema? Este teorema relaciona el lado de un triángulo cualquiera con los otros dos lados y con el coseno del ángulo formado por esos dos lados. En síntesis, ¿qué es lo que me está diciendo? A ver si sale acá este lado. Ahí está. Fíjense. Tranquilos, ¿eh? Este teorema me dice que este lado, este, al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos. Miren acá si esta partecita sola no es don Pitágoras, mírenlo. Es Pitágoras, no me digan que no.
Pero como el triángulo no es rectángulo, hay que agregarle esta partecita. Entonces, teorema de coseno me dice que un lado de un triángulo al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos menos el doble producto de esos dos lados por el coseno del ángulo entre esos dos lados comprendido, no cualquier ángulo, solamente el comprendido entre esos dos lados. En este caso, alfa. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Muy bien. Acá se pudo despejar un lado, como ustedes pueden ver, el lado A. Pero si yo quisiese despejar el ángulo alfa, también podría. Y acá lo hicimos, ¿ven? ¿Cómo se hizo esto? Bueno, lo que se hizo fue despejar y nada más. A partir de esta fórmula inicial, yo pasé al otro miembro a cuadrado menos b cuadrado menos c cuadrado y todo esto que está aquí, fíjense, esto que está aquí con su signo, que siempre genera problemática, pasa al denominador porque estaba multiplicando el coseno con su signo. ¿Y saben por qué pasa con su signo? Porque a nadie le interesa saber cuánto vale el menos coseno de alfa, pero a todos nos importa conocer el valor del coseno de alfa, porque a partir de ahí vamos a poder determinar el valor de alfa. A nadie le importa el valor de menos alfa, pero a todos nos interesa conocer cuánto vale alfa. Por eso pasa con su signo. ¿Entienden esto? Pasa con su signo, sea este positivo o negativo, pasa con su signo al denominador. Y pasa al denominador porque una vez que ustedes pasaron b cuadrado con signo negativo, c cuadrado con signo negativo, porque acá, fíjense, los signos están separando términos, y bueno, lo que me quedaba era esto que estaba multiplicando. ¿Y cómo pasa algo que multiplica? Pasa dividiendo. ¿Para qué me sirve este teorema? Para conocer todos los ángulos y todos los lados de un triángulo. No es poca cosa, es muy poderoso. Pero, a ver, solamente lo puedo usar cuando conozco. Tengo que poder conocer o todos los lados del triángulo o dos lados y el ángulo entre ellos comprendido. Si no, no hay forma de usar. Ya hay un resumen en una pantalla de cuándo usar un teorema y cuándo usar el otro. Se puede usar tanto para triángulos rectángulos, también como oblicuángulos. Es decir, estos teoremas son abiertos. Digamos que no tienen ustedes ningún límite para usarlos. Si no quieren usar más funciones trigonométricas aisladas y quieren dedicarse a los teoremas y nada más, pueden. No sé si me explico, pueden. No es un problema. Y va a ser más que correcto. Pero fíjense que los dos teoremas usan funciones trigonométricas, así que no van a salir de apuro. Bueno, acá hay un ejercicio donde se usa el teorema del coseno. Nos piden que calculemos la medida de la barra BC. Está acá abajo. ¿La ven? Acá. A ver qué color tengo ahora. Morado, seguro. Sí. Acá. Acá no. Esperen que borro. Esta barra. Bueno, horrible, pero está. La barra BC y los ángulos beta y gamma. Este ángulo y este ángulo. Esto me están pidiendo que yo calcule. Fíjense una cosa. Sabiendo que el ángulo alfa, me lo dan de dato, alfa es de 71 grados, 42 minutos, 23,22 segundos. La barra AC mide, perdón, me trabo con una hoja. AC mide 2,6 metros, AC, y AB 3,2 metros.
Muy bien. Me dan 2 barras, el valor, y me piden la medida del ángulo entre ellas comprendida. También me piden el valor de la barra faltante. Fíjense, acá se ha usado el teorema del coseno para determinar el valor, la longitud de la barra BC. ¿Cómo se plantea? Ya sabemos nosotros que depende del valor de las 2 barras restantes. BC al cuadrado, primero, acuérdense que esta parte es igualita a la de Don Pitágoras. BC cuadrado, lo que pasa es que acá no hay hipotenusa. Cualquiera juega esa función en algún momento. Es igual a AB al cuadrado más AC al cuadrado menos el doble producto de AB por AC por el coseno del ángulo comprendido entre AC y AB. Y ese ángulo comprendido es alfa. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Bien? Bueno, vamos a separar en términos para que todo esté claro. Estos son términos separados por los signos más y menos. Esta es la parte que nos hace acordar a Don Pitágoras. No es que nos va a acordar, digamos que es pitagórico el asunto. Bueno, vamos a reemplazar ahora por los valores que ya tenemos. BC cuadrado va a ser igual a 2,6 al cuadrado más 3,2 al cuadrado menos 2 por 2,6 por 3,2 por el coseno de 71 grados, 42 minutos, 23,22 segundos. Todo esto tomado de los datos que a nosotros nos dieron. Acá hay una cuestión con la calculadora fundamentalmente. Ustedes van a introducir este dato, lo elevan al cuadrado, a eso le suman esto elevado al cuadrado. Después ponen el signo menos y sugiero que acá pongan un bellísimo paréntesis que abarque todo esto. ¿Se entiende? En la cálculo van a introducir así. Y quiero que lo hagan ahora y me digan cuánto vale BC. A ver si coincide con lo que da acá. ¿Cuánto le dio? Profe, a mí me dio 11,7769. A ver. A mí 11,77,77. Bueno, A mí como el primero. ¿qué les puedo decir? Que son unos genios. Fíjense. 11,7769. ¿Quién dice eso? Bueno, vayan sacando, duerman, escuchen, los miércoles a la noche duermen con la calculadora, le ponen abajo la almohada y se levantan. Yo no pretendo que se levanten de la cama, pero por lo menos que usen la calculadora. Muy bien. ¿Alguien se olvidó de sacar la raíz cuadrada? O yo lo saqué 2 veces. Que yo me olvidé de sacarla. Ah, bueno. No, porque podía pasar que yo la hubiera sacado 2 veces. El 11 está buenísimo. Ahora, cuando a ustedes les da 11 y miran la cercha, miren la cercha, se van a dar cuenta de que ese triángulo era bastante inviable. ¿Sí? Y ahí nomás le sacaban la raíz cuadrada. ¿Les da 3,43? Sí, profe. Sí, profe. Ok.
No, lo que les decía es que, supongamos, se equivocaron, les dio esto. Miren el triángulo este, por favor, y digan si puede ser que mida 2 metros 6, 3,2 y que el último lado, el de cierre, mida 11,77. Esas cosas, o sea, gruesas, digamos, préstenles atención, porque por ahí lo finito no importa tanto, pero decir, no, che, acá me equivoqué, me falta calcular la raíz o algo, porque no puede ser. Eso nada más. Muy bien. Ahora, fíjense ustedes que nos faltaba calcular el ángulo beta, este que está acá abajo, ¿cierto? A este lo tenemos, a este no lo tenemos. ¿Cómo vamos a calcular beta? Y bueno, nosotros sabemos que para poder calcular beta, yo necesitaría conocer este lado y este lado. Y decimos, AC lo conocemos, CB lo conocemos, AB lo conocemos. Vamos a reemplazar porque así mudo no dice nada. 2,6 al cuadrado, que es este opuesto, será igual a el lado que acabamos de calcular, que es CB, 3,43 al cuadrado, más 3,2 al cuadrado, menos el doble producto de este por el coseno entre ellos comprendido, que vendría a ser del ángulo entre ellos comprendido, que es beta. Eso dice el teorema del coseno. El teorema del coseno dice que el valor, que no tiene por qué ser para despejar el valor este. A partir de acá lo que yo voy a despejar es beta, fíjense. Esta es mi incógnita. Acá esta es mi incógnita, que no sé cuánto vale. Entonces, yo digo, conozco esto y digo, ok, este lado al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de estos dos lados menos el doble producto de este lado por el coseno del ángulo entre estos dos lados comprendido. El único dato que cumple, el único lado ángulo que cumple es beta. Entonces, como hemos estado viendo, vamos a ver cómo despejar. Fíjense, 2,6 al cuadrado menos 3,43 al cuadrado menos 3,2 al cuadrado. Siempre separen en términos para entender si tienen que restar o multiplicar o dividir. Hay tres términos. Este pasa restando, este pasa restando y esta parte de aquí va a pasar dividiendo porque no le queda otra. De esta manera hacemos el cociente, que quiero que ustedes hagan todo este proceso ahora. Recuerden que en la calculadora yo les pediría que a esta parte la hagan ustedes así. Hagan esto, paréntesis y paréntesis. Matemáticamente lo que estoy haciendo no tiene sentido, pero sí lo tiene dentro de la calculadora. Quiero que hagan esta cuenta y que la verifiquen. Nada más. De paso me dan el ángulo. El punto principal es lo entendieron. Ahora, Sofía, que te dio bien, calcula el ángulo, ¿no? ¿Cómo? No, Sofía dice que le dio bien. Digo que ahora calcule el ángulo. Claro, el ángulo. Ya que tenemos beta calculado, calculen gamma. Ustedes.
porque están en condiciones, pueden hacerlo. ¿Cómo les dio? Yo estoy en eso aún, profe. Profe, ¿podrá ser 46 grados con 0 minutos y 55,38 segundos? A Sofía le dio lo mismo. Chachán, Sí. chachán. Muy bien, Gracias. Lo mismo. perfecto. ¿Y cómo calculan el tercer ángulo? ¿Cómo lo harían? Les voy a dar tres opciones. Teorema del coseno, teorema del seno, o sabiendo que los tres suman 180 grados y le restan los otros dos. La manera más fácil sería con los 180 grados restando. Perfecto. Ya. La única cosa que puede salirte mal, que en la vida pasa en esas cosas, es que hayas calculado mal los otros ángulos y ahí la pifias del todo. Pero Profe. sí, es cierto lo que tú dices. Yo coincido con vos, haría eso, confiaría en mí misma. En algunas oportunidades me salió también, pero generalmente sí. Muy bien, perfecto. Ahí están todos los ángulos y espero que esto se vaya entendiendo de a poco y ves que no es un teorema que tenga tanta vuelta. Simplemente no es el del seno, que es mucho más sencillo. Pero bueno, tampoco es tan grave. Una vez que le encontrás la vuelta, ya está. Ustedes lo tienen en las fórmulas y no es tan difícil de utilizar. Y acá llegamos al mejor lugar. Fíjense, cuando usamos el teorema de coseno, cuando los datos son dos lados y el ángulo entre ellos comprendido, o cuando los datos son simplemente los tres lados. Acá ya está cocinado todo. O sea, ni siquiera van a tener que decir, che, ¿qué teorema uso? Porque no tiene sentido que ustedes pierdan tiempo pensando qué teorema van a usar si ya está esto, digamos. O sea, no tiene lógica perder tiempo. ¿Y cuándo usamos el teorema del seno? Cuando los datos son dos ángulos y un lado opuesto a uno de los ángulos. O cuando los datos son dos lados y un ángulo. O cuando los datos son dos ángulos y un lado que, fíjense ustedes, este lado que se da como dato, también es lado de estos dos ángulos. No tiene mucha vuelta. Es más, yo optaría por mirar para este lado, porque lo que no reúna estas condiciones va para este lado. Diría, si como dato no me dan los tres lados o no me dan un ángulo y los dos lados que lo forman, y bueno, tengo que usar este. Si quieren algo bien sencillo, por descarte. Si no es este, punto. ¿Qué les parece? Más fácil, ya no hay. Y bastante útil también, ¿eh? ¿Qué te parece? Esto es lo más útil del planeta, porque lo único que te tenés que acordar de verdad es esto. Todo triángulo que no sea rectángulo o rectángulo que no cumpla con estas condiciones se resuelven con este teorema. Y si cumplen con esta condición, que no tenés, o te dan los tres lados, o te dan dos lados y el ángulo comprendido, si pasa esto, teorema de coseno, y si no pasa esto, teorema del seno. Y a veces puedo usar los dos. Depende cómo te den los datos. Bueno, pero en general es así. Sí, sí. ¿Estamos? Esta tablita, fíjense que es el resumen total.
porque le facilita mucho la vida. Hay cosas que no valen la pena guardarlas en la cabeza, digamos, me parece a mí. Seguimos. Cálculo de superficies de triángulo, rectángulo y oblicuángulo. Miren, qué lindo domo. Bueno, ¿quieren tomar un breve descanso o seguimos? Porque hace muy poco que empezamos. Parece mejor seguir. Sí, a mí ¿Querés que también. siga yo? Sí, también. Bueno, parece que quiere seguir el Sí, ingeniero. mejor, Vamos porque si manejando un no poco. después. Bueno, ¿Las 10 ya? son las Ok. 10. Sigue el ingeniero Torres. ¿Tenés abierto el Power? Lo tenía, pero no sé dónde está. Porque dejo de presentar y te paso a vos. Bueno, Eso voy. Bien. bueno. Estoy intentando. ¿Dejaste de presentar ya? No. Todavía no, porque te juro que estoy tratando. A veces las cosas no están tan sencillas, ¿viste? Ahora sí. Pero está lento, ¿no? No entiendo. Acá, ahora sí. Ya está. Vale. Ahí, Ale, Ahí ya- ya se ve tu presentación. Sí, ya llegamos. Espera que vamos a ir un poquito más abajo. Esto está. ¿Recuerdan el número que tenía? No, pero creo que más abajo. Aquí Allá. está. En esta. Bien. Ahora Una más. Una más. andamos. Sí, ya va. Bueno, vamos a ver cómo calcular las superficies en los triángulos rectángulos y en los oblicuángulos. Recién vimos cómo calcular lados y ángulos. Vamos a ser muy reiterativos con esto, pero recuerden, en triángulos rectángulos podemos usar las funciones trigonométricas y el teorema de Pitágoras. En los triángulos que no son rectángulos, que los llamamos acutángulos, lo que acabamos de ver. Teorema del seno, teorema del coseno. Y otra alternativa es, como en el primer caso, si uno lo puede subdividir en dos triángulos rectángulos y ahí sí los resolvemos como rectángulos. Si no se pueden dividir, trabajamos con seno y con coseno. Recuerden que seno y coseno nos permiten obtener, digamos, el valor de los lados y de los ángulos de cualquier triángulo. Los teoremas de seno y coseno, ¿no? Sí, no la función. El teorema de seno y coseno nos permiten entonces encontrar, digamos, trabajar con todo tipo de triángulos. Bueno, ahora vamos a ver cómo calcular las superficies de los triángulos. Bueno, acá, por ejemplo, dice, son ejemplos en la construcción, tenemos cómo calcular cantidad de cerámicos o la cantidad de chapa para un techo triangular, o para pintar una fachada. Entonces, para eso necesitamos sí o sí conocer la superficie. A ver, vamos a ver. Seguramente a ustedes les suena base por altura sobre 2. Base por altura sobre 2 es la clásica fórmula para obtener
la superficie de un triángulo, sea rectángulo o acutángulo, se puede aplicar a cualquiera. En el caso de que sea un rectángulo, fíjense acá, si tuviéramos solamente la mitad de esto, que sería un triángulo rectángulo, acá que forma H, tanto la base como la altura son los catetos. O sea que si multiplicamos, si tenemos el valor de los catetos, multiplicamos los catetos y luego los dividimos por 2, nos da la superficie. Ojo, en el rectángulo, en este no, H no es el cateto, ¿eh? Si tomamos como, vamos a aclararlo de nuevo, si pensamos que H fuera, lo divide en 2 al triángulo que está aquí visualizado, entonces H sería un cateto y la otra parte de la base. Ahí quedaría dividido en 2 triángulos rectángulos. En el caso que fueran triángulos rectángulos, los productos de los catetos dividido 2 nos da la superficie. Otra alternativa, por ejemplo, como acá tenemos, es lo que le llaman este teorema de un lado por el otro, por el seno del ángulo conocido sobre 2. De esa manera vamos a obtener la superficie de un triángulo. O sea, en este caso, fíjense, desconozco o no lo uso el lado A, los otros ángulos, pero tengo el valor del ángulo alfa y el valor de los dos lados que conforman el ángulo. Entonces, hago B por C por el seno del ángulo comprendido sobre 2 y me va a dar el área de ese triángulo. Fíjense acá, entonces volvemos al triángulo rectángulo, lo que les decía antes, que B por C, que es base por altura, coinciden la base y coinciden la altura con los catetos. Entonces, B por C sobre 2 tendríamos una forma. Y si ponemos de esta manera, fíjense, es B por C por el seno de alfa, y alguien calculó hace un ratito cuánto era el seno de 90 sobre 2. ¿Cierto? Entonces, el seno de 90 es 1. Por lo tanto, acá es como multiplicar por 1. Queda igual al valor de B por C sobre 2. ¿Está claro esta parte? ¿Hay alguna duda? No, está claro. ¿Está claro? Bien. Entonces, dos formas. Si conocemos base y altura, como en este caso, o en este caso, base por altura sobre 2, de una. Si no lo conocemos, usamos este teorema fundamental acá. Entonces, un lado por el otro lado, por el seno del ángulo que forman esos dos lados que conocemos, sobre 2, y vamos a obtener también el mismo resultado, el área del triángulo. Bueno, acá lo mismo. Una tercera forma es cuando no conocemos ningún ángulo y no conocemos ni la base, ni conocemos la altura. Bueno, la base seguramente sí, pero no conocemos la altura. Y conocemos los 3 lados de un triángulo. Solamente los lados. En ese caso, voy a utilizar el teorema de Herón. El teorema de Herón usa, acá van a ver la letra P, P es el semiperímetro, o sea, sumo A más B más C y lo divido por 2. Eso le llamamos semiperímetro. Entonces, el área de un triángulo es igual a la raíz cuadrada de el semiperímetro por el semiperímetro menos A, por el semiperímetro menos B, por el semiperímetro menos C. El perímetro, aquí lo tienen, es A más B más C sobre 2. Vamos a ver un ejemplo. Fíjense. Tengo una planta que es triangular en un departamento y tenemos que calcular la superficie. ¿Qué datos tengo? Tengo los lados, el valor de un lado, fíjense que este lado mide 11,74.
El otro lado mide 7,13 y el otro lado tiene 13,78. Tengo el valor de los tres lados. ¿Podría usar la fórmula de Herón? Sí, puedo usar. Sumo el valor de los tres lados, lo divido por 2, tengo el semiperímetro y aplico la fórmula de Herón. Raíz cuadrada del semiperímetro por el semiperímetro menos un lado, por el semiperímetro menos otro lado, por el semiperímetro menos el tercer lado. Puedo aplicarla. Pero Ahí donde fíjense... dice, disculpa que te interrumpa, Ale. Ahí donde dice cuál uso, si tuvieran la certeza de que el ángulo que forman los lados de 11,74 y de 7,13 es de 90 grados, podrían usar B por C por seno de alfa. Pero si no tienen la certeza que es 90 grados, les va a dar error. Probablemente mínimo, pero les va a dar error. Entonces usan Herón. Podemos usar Herón y también podemos usar la otra fórmula. Fíjense que conocemos un lado, conocemos el otro y conocemos el valor del ángulo que forman esos dos lados. Entonces vamos a usar, por ejemplo, esto que escribimos acá. Fíjense, el valor de este lado, 13,78 por 11,74, por el seno del ángulo que forman esos dos lados, que voy a usar, que es el seno de 31,12, todo sobre 2. Entonces, resolviendo esto, vamos a operar y obtenemos el valor de la superficie. Con... Bueno, aquí tenemos para calcular la altura. Esto que está en celeste sería la altura del triángulo. Un dato que no siempre disponemos, y si tenemos este dato, entonces podríamos hacer base por altura sobre 2. Y lo podemos resolver y vamos a llegar al mismo resultado. Y si hacemos el perímetro, lo dividimos por 2 y aplicamos esta formulita de acá de Herón, la raíz cuadrada del semiperímetro por el semiperímetro menos un lado, por el semiperímetro menos otro y menos otro, entonces vamos a obtener también el mismo resultado. En ningún momento yo tengo el dato, como dice el Inge acá, esto parece un ángulo de 90, pero en ningún momento me dicen que mida 90. Si el ángulo este mide 89 grados, yo lo voy a ver como si fuese un ángulo recto. Capaz que mi ojo no detecta que haya un grado o que tenga 91. Entonces, si no está explícito el ángulo recto, si no me lo marcan marcando acá como un angulito o poniendo 90 grados, no considero que este ángulo sea de 90, por más que parezca. Si fuese de 90, yo puedo hacer 11,74 por 7,13. No sé cuánto da. A ver, calcúlenlo cuánto les da. ¿Cuánto le está dando ese producto? 7,13 por 11,74 sobre 2. A mí me dio 41,8531. Sí, a mí también. Lo sé Sí, que a mí no es de también. 90. Sí, a mí también, profe. Entonces, el ángulo es muy próximo a 90, pero no tiene 90. Entonces, cuando veamos un ángulo así, si no está bien aclarado que es un triángulo rectángulo, entonces si es un triángulo rectángulo, sí, el que es recto es este que está aquí. O está marcado como ángulo recto, o nos dicen 90 grados, si no lo tienen así especificado, no supongamos nada porque puede pasar como en este caso. O sea, si ustedes están en obra y necesitan hacer una estimación,
donde no hace falta exactitud, sí, hagan la altura sobre 2 y listo. Pero si necesitan hilar fino, Sí. imaginen que están en una licitación y que tienen 1000 viviendas, Sí. más vale hacer las cosas bien. Porque una pequeña variación puede ser... Claro, en 1000 viviendas se nota mucho. Se nota mucho la diferencia. De más o de menos. Bien. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Hay que aclarar algo? Bueno, sigamos entonces. Miren, acá está lo que les decía recién, aplicando la fórmula de Herón. Nosotros teníamos el perímetro, sumando los tres lados, tenemos el perímetro, lo dividimos por 2, y nos da 16,325. Luego aplicamos la formulita que es la raíz cuadrada de ese número que es la mitad del perímetro por la mitad del perímetro menos un lado, por la mitad menos el otro, por la mitad menos el otro. Multiplicado de estos 4 factores, recién ahí aplico la raíz cuadrada y voy a obtener este resultado. Lo que estoy viendo Es igual el que base mismo. por altura sobre 2. Quiere decir que el 31,12 ha salido de GeoGebra, que ha redondeado. Que ha no es redondeado. beta, y es beta Y el que es- está errado. Bien, está mal el beta y no el 90. Pero, como pueden ver, ahí están las 3 formas de llegar a conocer la superficie de un triángulo. Eso es lo que les queríamos mostrar. ¿Sí? Hay 3. Lo aplican para todo tipo de triángulo. Todo depende de qué datos dispongan y qué datos no dispongan. Bueno, entonces, por ejemplo acá, dice, vamos a un ejercicio. Dada la siguiente obra de arquitectura, es necesario realizar algunos cálculos para el cómputo de la misma. La superficie total de la cubierta inclinada, de las cuales una está resaltada en color rosa, de la figura, son 10 en total. Acá vemos lo que estaba diciendo. Si le pifiamos en una, es una cosa, pero si el error lo multiplicamos por varios, ya cambian los costos. O sea, tenemos que conocer la superficie total de todas las cubiertas, o sea, vamos a calcular una y luego la multiplicaremos por 10, la pendiente de esta cubierta y sé los metros cuadrados de vidrio necesarios para cubrir las aberturas de las cuales una se encuentra coloreada en color verde. Tenemos techo y tenemos una abertura acá en vidrio en color verde amarillento. Discriminar por S1, S2, S3. Bueno, en el gráfico adjunto, en la siguiente diapositiva. A ver, ahí bien. Fíjense, acá está. Tenemos 5 metros, esta distancia que tenemos acá. Nosotros ahí lo estamos viendo de frente en la fotografía. Fíjense en el gráfico, porque está inclinado, tenemos una altura en metros de 3,4202. Entonces, ¿cuál Disculpa, esa altura es de la proyección en planta, es del triangulito proyección en planta, ¿no? La altura. Perdón. Yo pensé que era la altura esta. Si no es la proyección en planta, esta que está acá. Claro, esa es la que está en línea de puntos en el plano horizontal. Bien. Entonces, ¿qué hacemos acá? ¿Cómo calculamos esto? Tenemos la superficie. Fíjense, si yo proyecto este triángulo que es el techo bien visto de costado, lo proyectamos sobre el plano horizontal, tenemos esta proyección que está aquí. El ángulo, tengo un ángulo acá, este ángulo es de 70 grados. Entonces, con estos datos vamos a resolver el problema en la siguiente pantalla. También, fíjense, para que después lo vayamos recordando, la ventana, este vidrio que tenemos al costado, está dividido en 3 partes.
Son 3 superficies, 3 vidrios diferentes que sumados nos van a dar el total. Bien, vamos para allá. Bueno. Superficie en planta, quiero ver qué es lo que... Bueno, dice, con los datos que tenemos debemos elegir una fórmula para usar y calcular la superficie de un triángulo, revisando que tengamos al menos 3 datos para poder resolverlo. ¿Qué datos tenemos del triángulo? El triángulo sabemos que es isósceles. Eso nos dan como dato. Tenemos que un triángulo es isósceles. Y su base mide 5 metros. Por otro lado, su altura proyectada sobre el plano horizontal mide 3,4202 metros, en tanto que el ángulo de inclinación de la cubierta es de 70 grados. ¿Qué tendríamos que hacer ahí? A ver. Vamos a ver acá. Fíjense. La altura, si yo tengo esta altura, dividida el coseno, ¿qué me va a dar ahí? ¿Alguien recuerda de la clase pasada? Hola. Silencio de radio. Silencio de radio. ¿Recuerdan que vimos proyección y desproyección? Bien. Yo acá tengo la altura de este triángulo que es la proyección en la base. Tengo un ángulo de 70. Recuerdan que si yo lo voy a desproyectar a esta altura, la paso para acá para obtener esta línea de puntos. Para hacer eso tengo que dividir por el coseno del ángulo que separa una de la otra. En este caso son 70 grados. Haciendo eso, la altura dividido al coseno, ¿qué valor nos da? Acá lo tienen, pero me encantaría que ustedes lo hagan. O sea, la altura esta, que está aquí, con pequeña línea de puntos, que es el valor que tengo, lo divido por el coseno de 70 y voy a obtener la línea de guiones esta en color celeste o lila. Les da 9,99999, aproximadamente 10 metros. Sí, me a mí. Les da eso. Bien. Entonces, fíjense que el triángulo color rosado, lila, tiene una base de 5 metros y una altura de 10. ¿Cuánto medirá? Si podemos aplicar base por altura sobre 2, sería 10 por 5 sobre 2, 25. Si lo queremos descomponer en 2 triángulos rectángulos, como en este caso, fíjense que este 5 de acá sería 2,5 para un lado y 2,5 para el otro. Por los 10 hago base por altura, que es el producto de los catetos, 2,5 por 10, ¿cuánto les da? 25. Dividido 2, 12,5. ¿Hola? No escuché. Sí, profe. Sí, profe, de eso. Alguien quiso Sí. hablar, por eso. Bueno, entonces, la superficie total de esta chapa, entonces va a ser 2 triángulos de esto o uno del rosado directamente. Y entonces
2 del 12,5, lo multiplicamos por 10 porque teníamos 10 chapas a usar en el techo, y acá obtenemos entonces el valor final, que sería 250 metros cuadrados. ¿Mm? Es lo que voy a necesitar para estas chapas que son grises, y la primera acá está sombreada en color rosado. Bien. Vayamos. Aquí. Bueno, teníamos la altura. Ahí, disculpa, te Claro. estás sobrando. Tendrías que borrar un dato en la... No, baja. Ahí. Sí, en el paso 3 hay que borrar la que dice 9 sobre 9 igual a 3,6 sobre A. Ese sectorcito hay que sacarlo. No lo encuentro todavía. Acá, acá, donde Sí. está tachado metros. No, sí, tenés que sacar todo el rengloncito. Desde donde dice 9,9 hasta 3,6 tenés que sacarlo. Bueno. Hace escape para salir de la presentación, digamos, y eliminarlo. Toda esta parte. Perdón. Sí. Sí, A ver. Ahí. ¿Mm? sí, y el 3,6 también. También el 3,6. ¿No quiere salir? No quiere. Sale Cuando ahí, no- chivita. Cuando no quiere, no quiere. Creo, Gus, que los chicos no conocen esa canción. No, y no me da la opción Bueno, de corte. Bueno, no. A ver. en vez de sombrearla, hace clic encima del 3,6, a ver. No te da. Bueno. Tengo que Profe, habilitar ponga acá. habilitar edición. Sí, Ahí eso capaz era. Ahí está. Claro, no está habilitada la edición. No está habilitada la edición. Ahí está. Dale enter ahí. Ahí está. Ahora sí. Fantástico. Vamos para acá. ¿Ahí lo ven grande? Sí. Bueno. Entonces, si el ángulo de inclinación de la cubierta es de 70 grados, sabemos que la tangente, ¿qué tangente tendrá esto? Que es la segunda pregunta, ¿no es cierto? La pendiente de esta cubierta. ¿Cómo calculo yo la pendiente de una cubierta? ¿Qué quiere decir la pendiente de una cubierta? ¿Qué entienden ustedes por la pendiente de una cubierta? Su inclinación respecto a un plano. Claro, respecto al horizontal, ¿cuán inclinada o no está? De eso lo vimos la clase pasada, lo pueden ver ustedes, lo podemos marcar, ¿no es cierto?, de tres maneras diferentes. O damos el ángulo, o damos la pendiente, o damos la tangente del ángulo. Los tres refieren a lo mismo. Nos va a dar una idea de cuán inclinado está algo, ¿no es cierto? En este caso es una cubierta. Si tiene un ángulo de 70 grados, ¿qué tangente tendrá ese ángulo? ¿Alguien me puede decir cuál es la tangente de ese ángulo? ¿Puede repetir, profe? Bien. Lo que está en color rosado acá es un pedazo de un techo, ¿no es cierto? Lo habíamos visto en la foto anteriormente. De la cubierta de techo. Es la cubierta, ¿no es cierto? Es una parte. Bueno, para saber la inclinación de un techo, viste que pueden ser a dos aguas así más plano, o puede ser muy inclinado como es esto. La inclinación, cuán inclinado está o no un techo, me lo puedo yo indicar de tres maneras diferentes. Con el ángulo que forma con la horizontal, con la tangente que tiene, o con la pendiente. Los tres valores
me indican lo mismo, cuán inclinado o no inclinado estaría un techo. Esos tres valores están relacionados entre sí, son tres formas de decir lo mismo. No son iguales, pero están relacionados entre sí. Fíjense que acá me da como dato que el ángulo que forma con horizontal es de 70 grados. Entonces yo puedo saber que la inclinación es esa porque forma un ángulo de 70. Pero rara vez se usa dar el ángulo. También, por ejemplo, se calcula, se expresa como la tangente del ángulo. Si ustedes ponen tangente 70 grados, ¿cuánto les va a dar? Hagan ese cálculo en la calculadora. Profe, yo ya lo hice, 2,70. 2,74. Es lo que Sí. está acá, 74, 74, 77, 4, Sí. 1, 9. Esa es la tangente del ángulo. Fíjense, si me dieran la tangente, yo puedo calcular el ángulo, porque hago shift tangente de ese valor, 2,747477, y lo 419, y me va a dar 70 grados. O sea, puedo hacer el camino inverso. O expreso el ángulo o expreso la tangente. Fíjense, esto quiere decir que cuando yo me desplazo en horizontal 3,4209, ¿cuánto subo en vertical? ¿Recuerdan cuánto subíamos acá? 10 no era. Me parece que 10 era este. Sí. No, mentira. no, Sí, era 10, era la altura del violeta, sería. El Del chapón. violeta. Creo que No- era 6 y pico. No tenemos este dato, no lo calculamos. No, no lo calculamos. Pero lo podemos calcular. ¿O no? En el siguiente paso lo tenés. Sí. Sí. Pero pues, después lo ven todo resuelto y ya, bueno. Entonces, otra forma de expresarlo vimos, el ángulo y la tangente. Pero si la tangente la expreso en porcentaje, o sea, la multiplico por 100, es la pendiente de un techo, por ejemplo. Entonces, yo tenía que la tangente era 2,7477419. Fíjense que si yo lo multiplico por 100 o corro 2 lugares la coma, es lo mismo. Vamos a obtener este valor. Me da que tengo una pendiente del 274,7477%. Ahí está mal indicado. Han puesto Ah, dividido 100. Ahí, es el por- dividido 100 tiene que decir por ciento. Por ciento, se expresa en porcentaje, como está acá. Bueno, podremos borrarlo y copiar esto, pero para no distraernos más, fíjense acá abajo está. Acá está. Expresado en porcentaje, la pendiente de la cubierta. ¿Qué me quiere decir esto? Que si yo me desplazara 100 metros en horizontal, subiría 274,7477 metros. No voy a tener un techo de 100 metros, pero la pendiente se usa mucho, por ejemplo, para ver la pendiente de un terreno. Y ahí sí podría tener que en 100 metros sube, y si fuera negativa baja, tantos metros. Es una pendiente muy pronunciada. Bueno, ¿está claro esto? Entonces, fíjense que una tangente de 2,747477,419 es lo mismo que decir que el techo ese tiene una pendiente de 274,7477,419%. O que el techo forma con la horizontal un ángulo de 70 grados. Todo son los tres formas de expresar la misma inclinación de un techo. Bueno. Ahora vamos, lo que tienen que saber ustedes es que si le dan un dato, ¿cómo obtengo el otro? Si me dieran la pendiente, yo lo divido por 100 y hago shift tangente y me da el ángulo. Si tengo el ángulo, digo tangente de 70 y obtengo el 2,7474, etcétera, etcétera.
Si tengo la tangente, lo multiplico por 100, tengo la pendiente. Depende qué dato me pidan, cómo voy a trabajarlo. Y si tuviese esta altura aquí, yo puedo hacer cateto opuesto sobre el adyacente y también me va a dar este valor, que está acá, el valor de tangente. Y con eso puedo obtener pendiente y el ángulo. Bien, ahora me piden los metros cuadrados de vidrio necesarios para cubrir la abertura, de las cuales una se encuentra coloreada en color verde en la figura, que son 10 aberturas que están al costado, digamos, debajo de ese chapón que calculamos recién. Y bueno, quieren que la discriminemos en 3 segmentos, S1, S2 y S3. Vamos a calcular la superficie 1, que es el triángulo del extremo arriba. Fíjense. Acá, La altura total es 9. es 9, teníamos la altura. Entonces, esta altura acá es 9, perdón. Pensé que Pero era... ese es el dato que, perdón, profe, que nos darían, ¿no es cierto? Sí, es el dato. Sí, sí, es un Ah. dato, no estaba en el dato inicial, pero sí, nos es dado como dato. Y si después uno quiere calcular, ¿se puede hacer? Y fíjate, ¿qué datos tenemos en ese triángulo? Si nosotros acá graficáramos la altura, miren acá donde está la punta del cursor, Sí. yo trazo una Tenemos perpendicular acá, yo tengo el valor de la hipotenusa, y la base. tengo el de la base, es un triángulo Sí, sí. rectángulo porque esto es perpendicular al piso. Sí. Entonces, yo podría Lo calcular... que pasa es que no están relacionados en realidad la placa de techo con el vidrio ese. Entonces no podemos utilizar los datos directamente. los datos, pero si estuviera, de esa manera yo puedo obtenerlo. Entiendo. Está. Acá lo hemos, para el efecto práctico, tiene una altura de 9 en total y tiene dividido en 3 partes. Entonces, la altura es de 3. ¿Y qué hacemos acá? ¿Cómo calcularían ustedes esto? Y también conocemos la base del triángulo mayor, digamos. O sea, Sí, que es esta proyección de acá, que, bueno, no, acá da 3,6, es otra, 3,6. Yo lo asociaba a esto, perdón. 3,6. Fíjense, acá simplemente usando una proporción, este triángulo grande que yo marco aquí, que tiene base 3,6 y altura 9, fíjense que es semejante a este triángulo que tiene altura 3. Entonces, podemos plantear una proporción. Si una altura de 9, digamos, una altura de 9 es a una altura de 3, como una base de 3,6 es a esta base de aquí, que sería C. Entonces, despejando, me va a dar que esta base tiene 1,2 metros. Es un triángulo rectángulo. Puedo aplicar la fórmula más sencilla para calcular la superficie. Base por altura sobre 2. La altura es de 3 y la base, que la calculé acá proporcionalmente, es de 1,2. Entonces opero y me va a dar que tengo 1,8 metros cuadrados cada uno de estos triangulitos que está acá. Vamos a pasar a este de acá, al S2. Fíjense, el cálculo de la superficie 2. 2 por H sobre 3. Disculpa, ahí en realidad lo que hace Sí, les adelanto, volver a dividir. es tomar la superficie total S2 más S1 para no trabajar con un trapecio, trabaja con un triángulo. Y después Pero fíjense que, digamos, la altura aquí sería 3. Si yo tomo todo como un triángulo,
voy a tener que esta altura, ¿cuánto sería? Si este segmento... 6. 6, 3 más 3, ¿eh? Entonces tiene 6 metros. Entonces vuelvo, ese triángulo que queda acá marcado con S1 más S2. Hola. Hay uno que Sí. se joda. Alguien está cobrando mal. Bueno, 9, hacemos lo mismo, proporcional. 9 metros es a 6 metros de altura, como 3,6 de la base es a A. Le vamos a poner acá. Entonces, despejo, A lo paso multiplicando, 9 dividiendo, 6 multiplica el 3,6 y me da que tengo 2,4. Fíjense, si yo multiplico 2,4 por 9 sobre 2, voy a Por obtener, Por por 6, perdón, por 6 sobre 2, voy a obtener la superficie de este gran triángulo. Pero para saber solo la superficie S2, le resto la superficie S1 y me quedaría aquí esta. Y de esa manera, fíjense que la superficie 2 me da, realizando el base por altura sobre 2, 7,2. Pero ese 7,2 le tengo que restar la superficie 1, que es de, la habíamos calculado acá, 1,80 metros. Entonces, la superficie que obtengo es 5,4 metros cuadrados. ¿Está claro ahí? ¿Lo ven? ¿Hay alguna duda hasta acá? No, profe, está todo claro. Bueno, ¿y cómo podemos hacer para calcular el que queda, este más verdecito de abajo? Ajá. Profe, ¿se podría sacar de todo y después dividir entre los dos? Ahí, digamos, las dos partes, S1 con S2. Claro, entonces acá podemos hacer base por altura sobre 2, tenemos el dato de la base, tenemos la altura, es la altura total, 9, ¿no es cierto? Y podemos calcularlo a esta superficie, que serían las tres superficies, la superficie 3 más la 2 más la 1, y me va a dar este valor, las tres superficies juntas, 16,2. Pero yo había calculado acá que la 1 y la 2, ¿cuánto me daban la 1 y la 2 juntas? ¿Recuerdan? 7,2. Es este valor que está acá, 7,2. Entonces, si a 16,2 le resto 7,2, ¿cuánto me va a quedar? 9. Entonces, el S3 vale 9, el S2 5,4 metros cuadrados y la S1 1,8 metros cuadrados. Bueno, ¿está claro? ¿Lo han seguido hasta acá? Sí, profe. Bueno, me alegro. Sí, sí, se entendió. Se entendió. Bien, sigamos. Este es un chalecito alpino. Fíjense qué inclinadito que está el techo, ¿no es cierto? Dice, calcular la superficie del techo a cubrir con chapa en ambos faldones si la altura de la cumbrera, la altura a la parte más alta, donde se juntan los dos faldones, es de 5,20 metros. Y el ángulo entre faldones es de 50 grados, 38 minutos, 26 segundos. El chalet tiene una profundidad de 7 metros. O sea, hasta acá al fondo tiene 7 metros. Bueno. Un caso así tienen en los cuestionarios y que más de uno ha estado preguntando. Entonces, calcule también el volumen de aire a climatizar, o sea, el aire interior, teniendo en cuenta que el chalet tiene un alero de 70 centímetros, 0,7 metros, en el frente, y también hay otro que no se ve en el contrafrente. Y bueno, después tenemos acá, perdón, está sonando, entrando mensajes.
¿Qué ancho debería tener la ventana para que tenga el mismo módulo que la superficie cubierta en planta si el lado menor tiene 90 centímetros de altura? 90 centímetros o 0,9 metros. La lectura correcta es 0,9. Bien. Fijémonos ahí. ¿Qué datos tengo? Tengo la altura. Perdón. Bueno, tengo la altura. ¿Qué altura tengo? 5 metros 20. Fíjense, es simétrico. Tiene dos faldones simétricos. Si yo trazo la altura, puedo dividir en 2 metros, en dos, perdón, en dos triángulos rectángulos, cada uno, trazo la bisectrix, la mitad del ángulo superior. Eso lo podemos hacer porque es isósceles, si no, no lo podríamos hacer. Por eso los dos, al ser simétricos, sabemos que los dos faldones miden lo mismo, tienen la misma inclinación, entonces puedo dividirlo al medio. Si no fuera así, si uno estuviera más inclinado que el otro, tuviesen diferente medida, y ahí ya tengo que recurrir a otros artilugios. En este caso es simétrico, es isósceles, entonces este lado, este faldón, es igual a este otro. Bueno, ¿qué puedo hacer ahí? Escucho a ver qué se les puede ocurrir a ustedes, ¿qué harían? Conozco el ángulo y conozco un cateto y al dividirlo en dos con la perpendicular, acá queda marcado un ángulo recto. Entonces, fíjense, conozco este valor de este ángulo, conozco el valor del ángulo de arriba y conozco cuánto mide la altura, que acá no lo pusimos para no hacer tanto lío, 5,20. Conozco 3 datos y uno de ellos es un lado. ¿Puedo resolver el triángulo? Sí. ¿Qué me interesaría saber del triángulo? Me interesaría saber L, de esa manera conozco el ancho acá de la base, si vale multiplicarlo por 2, y también quisiera conocer H, la hipotenusa. La hipotenusa, que es el lado del faldón. Bueno, vamos allá. Fíjense, el coseno de 50,38 sobre 2, o sea, de 25, 19, 13, es igual a ¿qué? El coseno de este ángulo que está aquí. De este ángulo de 25, 19, 13. Va a ser igual al cateto adyacente al ángulo sobre la hipotenusa. El cateto adyacente al ángulo lo conozco, vale 5,20. La hipotenusa es mi dato. Mi incógnita. Mi incógnita, perdón, no es mi dato, es mi incógnita. Entonces, despejo H y voy a obtener 5,7526 metros. Ese es el valor de la hipotenusa. La superficie del faldón va a ser esto por los 7 metros que tiene acá, miren, por estos 7 metros que tiene de largo. Entonces, si yo multiplico esto que me dio 5,75 tiene de largo, por 7, voy a obtener la superficie de uno de los dos faldones. Como son dos, uno de cada lado, lo multiplico por 2. Y voy a obtener que la superficie de la cubierta, la superficie del techo, es de 80,5764 metros cuadrados. Ahora vamos a calcular el volumen de aire a climatizar en el interior. Teniendo en cuenta que el chalet tiene un alero de 0,7 metros enfrente y contrafrente. ¿Cómo hacemos para calcular esto? Pregunto. ¿Alguien tiene alguna idea?
En el chat no dicen nada. Fíjense que si yo calculo la superficie del triángulo, que es el frente, y lo multiplico por la profundidad, es el largo del techo menos 70 centímetros de un lado y 70 centímetros del lado de atrás, que es balcón, me quedaría, no contamos el ancho de la pared ni nada de eso, así hace un cálculo sencillo. Le resto estas dos medidas y me va a quedar el volumen que se encierra. Entonces, fíjense, yo no conozco cuánto es el frente. Para calcular la superficie de este triángulo, tengo la altura, pero tendría que conocer la base, por ejemplo. Para conocer la base, puedo conocer L, ya lo tenía planteado anteriormente. Entonces, L, habíamos calculado el ángulo, ¿se acuerdan? Que era 50, 38, 26 sobre 2, nos da 25, 19, 13. Bueno, este ángulo, que es la mitad acá del ángulo, L, con la función tangente, la tangente de este ángulo es igual al cateto opuesto, mi incógnita L, sobre el cateto adyacente, que es 5,20. Fíjense que acá está. Esto es igual a la tangente del ángulo que resulta dividir este por 2. Perdón, ahí está. La tangente de 25,1913 por 5,20 de espejo L me va a dar que L es 2,46. 2,46 es la mitad, es este lado L, que es la mitad de la base del triángulo de frente. Lo multiplico por 2. Vamos a obtener todo esto por la altura. Entonces hacemos base por altura sobre 2 y nos da que la superficie de este triángulo, donde están las puertas y las ventanas, nos da 12,792 metros cuadrados. El volumen interior, ahora lo tengo que multiplicar por la profundidad, que es 7 metros menos 0,70 por acá y 0,70 por allá. O sea que hacen 7 menos 1,40. Si multiplico esta superficie por el valor de esa profundidad, me va a dar que internamente este chale alpino tiene un volumen de 71,6352 metros cúbicos. ¿Está claro? Sí. ¿Sí? Bueno. O no muy convencido. Bien. Ahora, fijémonos. ¿Qué ancho debería tener la ventana para que tenga el mismo módulo de la superficie cubierta en la planta? Si el lado menor de la ventana es de 0,9 metros. ¿Qué módulo tiene la planta? ¿Alguien lo puede calcular? ¿Recuerdan lo que era módulo? En el chat nadie contesta. Creo que todos los que estaban en cama están dormidos ahora. Están dormidos. Bueno, la planta, fíjense. No sé en Carlos Paz, pero acá en Córdoba el día es como Londres, digamos. Está como por tapado. Neblinoso y frío. Acá Bueno, la planta, fíjense, tenía 7 metros de largo habíamos calculado recién, anteriormente. Sí, 6 y algo. La superficie cubierta, 7 por 4,92. La superficie cubierta de acá, esta superficie acá en planta. El módulo sería 7 dividido 4,92. Siempre el más grande en el numerador y el más chico en el denominador. 7 dividido 4,92 nos da un módulo de 1,4227.
Vamos a calcular el ancho de la ventana. ¿Mm? El lado menor de la ventana es 0,90. ¿Cuánto va a valer el lado mayor? Le pongo X. Yo sé que el cociente entre ese número dividido 0,90 me tiene que dar el mismo módulo que la planta, 1,4227. Entonces, perdón, acá se nos fue. 0,90. Es 0,90, no 9,90. Está mal acá, mal expresado. Fíjense, el valor es 0,90, no 9,90. ¿Y cuánto les da la operación esa? 1,4227 por 0,90 es igual a... Todo está bien. Está bien, sí está Me mal. falta un 0. Claro, acá está, tendría que ir de 0. Entonces, el resultado, ¿cuánto tendría que medir el ancho de la ventana para que tenga el mismo módulo de la planta? Tendría que ser una ventana de 1,2843 metros de ancho y 90 centímetros de altura, para que guarde la misma proporción con la planta de la cabaña. ¿Hasta aquí está claro? Y se acabó el ejercicio. Sí, profe. Sí, profe. Puede haber Sí, alguna profe. duda. Bien. Bueno. Y acá terminaríamos la clase. Así es. No sé si vos tenés algo más que No. quieras. Tenía algo más, Bueno. pero lo voy a dejar para la clase de repaso porque me parece que Sí, está. hoy no vale la pena. Me Bien. parece que están todos cansados los chicos. Sí, están en otra. En otra sintonía.